Vamos a ver los tiempos de conducción y descanso, una excepción que hay para las islas que vienen decretadas por el Real Decreto 1082/2014. Esto es una excepción para las islas. Bien, los transportes por carretera desarrollados íntegramente en islas con superficies que sean mayores de 250 kilómetros cuadrados hasta 2.300 kilómetros cuadrados se tienen que regir por este Real Decreto, el 1082/2014. En las Islas Baleares, Mallorca tendría que cumplir con el Real Decreto General 561/2006. En Menorca se cumpliría con este Real Decreto, en Ibiza también, y Formentera estaría exenta de utilizar el tacógrafo, de cumplir con las normas del tacógrafo, igual que la isla de Cabrera. En las Islas Canarias, en Tenerife, se cumple también con este Real Decreto, con el 1082/2014, al igual que en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. También La Gomera y El Hierro. La isla de La Graciosa pues estaría exenta del tacógrafo. Vamos a ver los tiempos de conducción en las islas que cumplen con la excepción del 1082/2014, que son las mismas que las del Real Decreto 561/2006. La variación que tiene o la diferenciación que tiene el 1082/2014 con el 561/2006 es la manera de realizar las pausas de conducción para las conducciones ininterrumpidas y los descansos diarios y semanales reducidos. Vamos a ver cómo se harían las pausas, ¿sí? La excepción. Nosotros después de 4 horas y media de conducción, pues haríamos una pausa de 45 minutos, ¿sí? Entonces, esta pausa se puede partir en dos pausas intercaladas en la conducción que como mínimo sean de 15 minutos cada una, pero la suma del descanso debería ser de 45 minutos. Aquí tenemos un ejemplo un poco exagerado, que yo conduzco un minuto, hago una pausa o descanso de más de 15 minutos, luego hago una conducción de 4 horas y 29 y realizo una pausa de como mínimo 15 minutos. Entre las dos pausas deben de sumar los 45 mínimos que hemos comentado anteriormente. También se puede partir entre la conducción de 4 horas y media en tres pausas que cada una pues tenga 15 minutos como mínimo. Aquí también hay un ejemplo un poco exagerado, que es: yo conduzco un minuto, realizo una pausa o descanso de más de 15 minutos, conduzco 4 horas, realizo una pausa o descanso de más de 15 minutos y realizo la conducción de 20 minutos restante, y al final debería de realizar un descanso, una pausa de 15 minutos como mínimo. Entre las tres pausas deben de sumar los 45 minutos como mínimo. Vamos a ver las horas de descanso diario. Yo debo de realizar un descanso mínimo normal de 11 horas al acabar mi jornada laboral. Esto se puede intercalar en la jornada, partiéndolo, ¿de acuerdo?, en un descanso primero de como mínimo 1 hora y el segundo como mínimo de 8 horas, siempre y cuando la suma de los dos pues dé las 11 horas. También lo puedo partir en tres veces, en tres pausas de 1 hora como mínimo la primera, 1 hora como mínimo la segunda y 8 horas como mínimo la tercera, siempre y cuando la suma de estos tres descansos sumen 11 horas como mínimo. El descanso reducido de entre 9 y 11 horas se podrá hacer 3 días a la semana. Lo puedo partir este descanso mínimo entre 9 y 11 horas también con una pausa de 1 hora como mínimo y otra de 8 horas como mínimo intercaladas en la jornada laboral, siempre y cuando la suma de los dos descansos dé como mínimo entre 9 horas y 11. En los trayectos interinsulares entre islas, pues no será necesario que el conductor tenga acceso a una cama o litera
durante el periodo de descanso diario normal. Durante el trayecto marítimo, siempre el trayecto marítimo no sea superior a 4 horas. En el caso del trayecto interinsular entre islas, las interrupciones no se podrán realizar en el periodo de descanso ininterrumpido de 8 horas, ¿sí? El íntegro de 8 horas. El periodo que se realice en el transbordador no podrá formar parte del descanso de 8 horas ininterrumpidas del descanso diario. Todos los descansos diarios deberán realizarse antes de las 24 horas desde el inicio de la jornada. Los descansos diarios pues cumplen la misma norma que el 561/2006. Deben entrar en la jornada de 24 horas. Aquí tenemos unos ejemplos. Si yo realizo mi jornada, vamos a poner el ejemplo de que yo empiezo a las 7 de la mañana, pues mi descanso diario tiene que al realizarse antes de las 7 de la mañana del día siguiente. Realice el que realice de los que hemos comentado antes, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el descanso diario de partido de 1 hora más 8 horas, pues debe de entrar ambos descansos antes de las 7 horas del día siguiente en este ejemplo. Igual que el descanso diario si lo parto en 3 veces. También los descansos semanales deben de empezar antes de que acabe el sexto periodo de 24 horas desde que empecé la semana. En este ejemplo, si yo empiezo, por ejemplo, un lunes a las 7 de la mañana, pues antes de las 7 de la mañana del domingo, de la madrugada del sábado al domingo, pues debería como máximo empezar mi descanso semanal. El descanso semanal normal pues sería de 45 horas como mínimo al acabar mi semana. El reducido es entre 24 y 45 horas. Yo puedo realizar mis descansos semanales pues siempre de 45 horas al acabar la semana, y esto pues se puede hacer eternamente. Ahora vamos a ver el descanso semanal reducido. Yo realizo una semana y descanso 45, a la semana siguiente, al acabar la semana, realizo mi descanso de 24 horas. Y puedo hacer dentro del periodo de 4 semanas 3 descansos reducidos seguidos. ¿Con qué condición? Que antes de la cuarta semana debo de recuperar las horas que no haya hecho de estos 3 descansos reducidos. Y ya a la cuarta semana debería de hacer obligatoriamente un descanso semanal normal. Con esta condición, pues en las islas que se podrían realizar 3 descansos seguidos de 24 horas.